salimos, igual que cuando salimos de Extremadura y antes se iban a Cataluña o donde emigraron antes, pensábamos que aquello era todo un mundo de ilusión y que todo iba a ir muy bien, y te das cuenta que allí tienes más o menos los mismos problemas que tienen aquí, a lo mejor algo más de trabajo, pero ya está. Cuando salimos al extranjero también nos pasa lo mismo. Tenemos exactamente los mismos problemas que teníamos aquí: precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda, además aderezado con muchas veces una barrera idiomática. Tenemos ahí un problema con el idioma importante. Pero además nos empezamos a dar cuenta poco a poco cómo vamos perdiendo derechos sociales y políticos en España. Y aquí voy a hacer una pequeña incisión, ¿vale? Y es que España es uno de los países que va, o el único país, por lo menos europeo, que va en sentido contrario al resto de Europa. Cada vez más los países europeos cada vez dotan de más derechos a su ciudadanía en el exterior, y sin embargo España hace todo lo contrario, cada vez nos va quitando más derechos. Entonces el libro se estructura en 12 capítulos. El primer capítulo es una introducción, el primer y el último capítulo es una introducción y una conclusión. El capítulo 2 habla de la problemática con el voto, de la problemática que de repente nos encontramos en el año finales del 2010, 2011, cuando fueron las primeras, cuando se cambió un artículo de la ley electoral que nos afectaba a las personas que estábamos viviendo en el extranjero para solicitar el voto. Los capítulos 3, 4 y 5 hablan sobre el activismo emigrante. Por ejemplo, nosotras se han creado oficinas precarias, que se llaman así, oficinas precarias en Berlín, oficinas precarias en Escocia, porque los trabajos que tenemos allí son igualmente precarios. Sobre todo, a lo mejor hay ciertas... pues por ejemplo, yo soy enfermera, mi trabajo no era precario, pero hasta que yo conseguí acceder... Hay gente que se va de aquí de España con un contrato laboral y demás, yo no lo hice así, ¿vale? Y eso era antes, ahora ya eso no es así. Yo tardé unos meses, entonces al principio empiezas a trabajar sobre todo en el sector de la hostelería, y el sector de la hostelería, yo que estoy en Estados Unidos, en Reino Unido, es el país que inventó los contratos de 0 horas. O sea, mayor precariedad que eso no hay en ningún sitio, no sé si sabéis lo que son los contratos de 0 horas. Básicamente es que tu contrato laboral es de 0 horas. O sea, tú no tienes ninguna obligación de hacer ningún tipo de horas para la empresa, pero la empresa tampoco tiene la obligación de darte 10 horas a la semana, 20 horas a la semana, 40 horas a la semana. Entonces la persona trabaja por lo que cobra. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, sobre todo son contratos que hacen estudiantes, gente muy joven, que inicialmente se ideó para precarizar la sociedad, ¿no? Pero gente muy joven que a lo mejor dice, bueno, es que yo necesito trabajar el fin de semana y mientras lo compagino con los estudios y demás. Pero eso al final se ha quedado como algo estructural en la sociedad británica, y hay contratos de 0 horas en cada uno de los aspectos que os podáis imaginar. Por ejemplo, hay hospitales que también lo están aplicando en enfermería. Lo que pasa es que en enfermería hay tanta mano de obra, o sea, falta tanta mano de obra que la han tenido que aplicar. Entonces, al final, ¿en qué consiste? Pues al final consiste en que tú estás trabajando en la pizzería de turno, y si el jefe te quiere tocar las narices, pues te toca las narices, porque si no, sabes que la semana siguiente no te va a dar ningún turno de trabajo. Entonces, al final, la gente tiene que trabajar por ahí. También, el punto bueno para la persona trabajadora es que en el momento que quiera dice, chao. Entonces, eso ahora, y más con el Brexit, tiene un problema importante. Pero bueno, entonces, por ejemplo, las compañeras de la oficina precaria de Berlín escribieron un capítulo, las de la oficina precaria de Escocia escribieron otro, porque también depende un poco del país donde emigramos. Por ejemplo, hay un capítulo, ¿vale?, que habla de diferencia entre Düsseldorf y Toulouse, de emigrantes, ¿no? Y por ejemplo, Düsseldorf, la gente que va suele ser gente con estudios universitarios, hay muchos ingenieros allí metidos. ¿Dónde está? En Alemania. Düsseldorf es un núcleo industrial alemán bastante importante. Entonces, claro, este no es el mismo perfil, por ejemplo, que la gente que se va a Toulouse, que es que no recuerdo exactamente cómo lo llamaban, era como la capital republicana de Francia o algo así, española. La gente que se va allí, muchas de ellas tienen una inmigración mucho más política, mucho más que tiene que ver con la herencia republicana y con todas estas luchas. Por ejemplo, yo me di cuenta que en Inglaterra la inmigración era, a mí me da mucha envidia a las compañeras de Francia, de París, de Toulouse,
porque es una inmigración mucho más politizada. La inmigración de Inglaterra es que la gente en Inglaterra no se considera inmigrante, eso es un dato bastante curioso, se consideran europeos que van allí a aprender un idioma, coger experiencia para luego volver a España. En Francia tiene un contenido más político. Luego los capítulos 6, 7, 8 hablan de las luchas feministas que teníamos las inmigrantes españolas en el extranjero. Hay una cosa muy importante, es que nosotras no nos desligamos del país de origen. Las personas que emigran no se desligan nunca del país de origen. Sí que es verdad que algunos compañeros, a mí no me llegaron por el tiempo que estuvo, yo no tuve ese clic, pero algunos compañeros dicen que cuando pasan unos años, ya 5 o 6 años, de repente ya la cabeza te hace clic y como que ya te das cuenta de que no vas a volver. Entonces como que ya empiezas a integrarte mucho más en la sociedad del país de acogida. Pero al principio estás ahí, yo escribí un artículo hace tiempo y yo lo definía como estaba intentando ganar aquello sin perder esto. Estaba intentando ganar Inglaterra sin perder España y eso es un balance bastante difícil porque estás entre dos mundos. Entonces, todas las luchas del feminismo que han ido surgiendo en España también nos afectaron allí. Entonces también hay algunos capítulos, por ejemplo, uno de los capítulos, habla de las compas del feminismo en Reino Unido, en Escocia, en París, de la Asamblea Feminista de París. Hay un capítulo que me gusta mucho porque las compañeras feministas de París hicieron un podcast que se llamaba Radio Conchita, que les duró 3 años. Y se puede escuchar todavía online. Y entonces ellas hablaban de los problemas feministas que ellas veían, tanto en España, que ellas afectaban a Francia, que nos afectaban exactamente lo mismo. Y el nombre viene porque Conchita era como llamaban en los años 60-70 a todas las mujeres inmigrantes españolas que se iban a París a trabajar en casas, a todas las llamaban Conchita, de una forma más o menos despectiva, era como una tabla rasa, ¿no? De igual que le llamaban María, tú aquí eres Conchita. Y entonces le llamaron Radio Conchita para reivindicar también esa parte de esa inmigración de esos años. Quiero decir, y aquí me tomo a contar aquí un par de cosas, y es que esto simplemente, el libro es una pequeña muestra de todas las luchas feministas o de todas las luchas de las inmigrantes en el exterior, porque hemos luchado tanto por los derechos y por las luchas sociales que nos afectaban en España, o sea, que se llevaban a cabo en España y nos afectaban a nosotros allí y nos movilizábamos como ciudadanas españoles en el exterior, pero también nos hemos movilizado por las propias problemáticas que nos afectaban en los países de acogida. Entonces, aquí por ejemplo quiero señalar, porque aquí por ejemplo no se habla de la Asamblea de Mujeres de Londres, que también éramos parte de una decisión que surgió de María Granate, bueno, que no es ahora de María Granate, ahora ya lo presento. Allí por ejemplo, cuando estaba Gallardón como ministro de Justicia, que iba a prohibir el aborto, nosotros allí hicimos un trabajo que a mí me pareció súper bonito y que yo algún día quiero documentar porque me parece muy importante. Por ejemplo, contactamos con las mujeres que en los años 60, 70, a finales de los 70, 80, principios de los 80, más los años 70, ayudaban. Había una red de españolas en Inglaterra, en Londres, que ayudaban a las españolas que iban allí a abortar, las ayudaban en la clandestinidad, y algunas de esas mujeres todavía seguían allí. Entonces nosotros contactamos con ellas para replicar esa red de apoyo clandestino, porque recuerdo que la ley Gallardón ¿cómo se dice? Penalizaba, por ejemplo, si yo como mujer española ayudaba en Londres a una mujer a abortar, ayudaba a ella ir a recogerla al aeropuerto y llevarla a una clínica abortiva, que en Londres era perfectamente legal. Cuando yo retornara a España, a mí me podían detener y meterme en la cárcel. Entonces, claro, todo esto tenía que ser un poco... Y entonces intentamos replicar toda esa red que se creó en su momento, pero con los medios y la actualización de hoy, ¿no? Y una de las cosas una de las redes de apoyo que me parece muy importante es porque en aquel momento en Irlanda también era ilegal el aborto. Entonces las irlandesas tenían su propia red de apoyo, contactamos con ellas y ellas nos ofrecieron su red y hicimos ahí una buena red. De hecho ellas nos formaron en cómo tratar a estas mujeres, en cómo ayudarlas, o sea, ellas nos dieron toda su formación y toda su red. Y eso, por ejemplo, pues aquí en este libro no sale, pero también es una parte muy, muy importante. El capítulo 9 está dedicado a la sanidad, a cómo perdemos la sanidad en España cuando emigramos fuera. Los capítulos 10 y 11 están dedicados a la ciencia y es una cosa muy curiosa, ¿vale? Que el capítulo 10 está dedicado a la ciencia, cómo la ve
un emigrante fuera, o sea, un español cuando emigra fuera, los problemas que se encuentra allí, que es lo que dicen mis compañeros, exactamente los mismos problemas de, no sé si la palabra es nepotismo o de amiguismo, de enchufismo. La única diferencia es que allí hay 5 puestos de trabajo y en España hay 3, entonces es más fácil acceder a un puesto allí que aún aquí. Pero luego también hay un capítulo de unas compañeras inmigrantes, cómo ha sido para ellas, o sea, de fuera de España, incluirse en el circuito de la ciencia en España y lo difícil que ha sido para ellas. Porque aquí volvemos otra vez a lo mismo. Yo siempre digo que yo soy emigrante, pero también soy inmigrante. Si soy emigrante en mi pueblo o soy inmigrante en Extremadura, porque en otro sitio soy inmigrante. Son dos caras de una misma moneda. Entonces al final nos tenemos que entrelazar y tenemos que tejer redes, porque lo que nos afecta como inmigrantes también afecta a otras personas como inmigrantes. Entonces al final, en el siguiente capítulo de sanidad lo voy a explicar mejor. Y bueno, el último capítulo es son los saberes migrantes, alianzas precarias en el turismo transnacional y cómo nos hemos ido juntando, ¿no? Entonces, ya que he explicado un poco el esquema del libro, voy a decir que, por ejemplo, el libro a ver, yo formo parte de Marea Granate. Marea Granate es un movimiento que surgió pues al calor de todas las mareas, cuando surgió la marea blanca, la marea verde, la marea roja. Yo ya estaba fuera, ya estaba viviendo fuera, habían surgido post 15M mucha gente que se había bien movilizado y bien ayudado a nivel político con el 15M y con todas las movilizaciones en las plazas y demás, habían emigrado después, ya más mayorcetas, ¿no? Bueno, mayorcetas me refiero con 22, 23 años, cuando terminan prácticamente muchos de ellos de estudios universitarios. Otras ya estaban movilizados previo al 15M, pero bueno, pues llegamos allí, o sea, llegamos al extranjero y entonces, ay, o sea, ya no sabe, a lo mejor, que explicando lo que fue el 15M. Bueno, pues surgieron nodos porque de pronto nos vimos en el exterior y entonces, de manera espontánea, empezamos a ser activistas en el extranjero. Empezamos a ver los problemas que teníamos allí y entonces surgió el nodo del 15M en Londres, el nodo del 15M en París, el nodo del 15M en Berlín. Y entonces un día estábamos así, pues, hablando de manera individual y dijimos, a ver, es que al final somos muchas inmigrantes repartidas por todo el mundo, muchas inmigrantes españolas, cada quien, bueno, pues cada país de acogida tiene su propia problemática, pero tenemos problemáticas que son comunes, ¿no? Entonces al hilo de todas estas mareas, pues creamos la Marea Granate, surgió la Marea Granate. A mí me pareció una manera espontánea de empezar a trabajar en red con todas las inmigrantes. ¿Por qué la Marea Granate? Bueno, pues la Marea Granate es porque el granate es el color de los pasaportes en España. Entonces es lo que nos define a todas como inmigrantes el pasaporte. Y entonces empezamos a hacer un activismo inmigrante fuera de las fronteras. ¿De qué nos sirvió esto? Pues mira, la inmigración es un actor político importante. Y bueno, yo luego yo voy a centrar un poco más, voy a hablar un poco de estas ideas y luego ya voy a hablar del capítulo de sanidad, que también es el que yo he escrito. Y tengo un audio de una compañera, ¿vale? que habla, porque ha habido momentos durante, pues eso, todo esto eclosiona a partir del 2012, la crisis del 2008, 2009, 2010, pero a partir del 2011, 2012 somos 2 millones de personas españolas residentes en el extranjero de manera oficial, o sea, inscritas en los consulados. Yo nunca estoy inscrita en el consulado, o sea, sabemos que hay mucha más gente inscrita de la que realmente hay. Entonces tenemos mínimo una bolsa de personas españolas que pierden un montón de derechos aquí en España. Entonces, somos un actor político que es muy difícil visibilizar en España porque vivimos fuera y lo que se ve no existe. Lo que no se ve no existe. Entonces hemos tenido que luchar mucho para poner nuestras luchas en el centro de los problemas en España, ¿no? Y que la población española las vea como... Entonces lo primero que fue convertirse en un actor político. Luego, ¿para qué sirvió esto también? Pues por ejemplo, para dar una alternativa al discurso oficial. Era un momento en que desde el gobierno, que recuerdo que estaba Rajoy, todos siempre nos hablaban de los españoles eran personas jóvenes que emigraban por aventura, era algo elegido, no era algo que fuera por obligación, y no, que no era un problema, que era una oportunidad, como yo digo, ¿no? Es la generación de las promesas, que eran un poquito más abajo, más estudio, ¿no? Es
yo te prometo que si vas a la universidad, luego tienes un futuro brillante. Cuando terminas la universidad, te prometo que si haces un máster, tienes un futuro mejor. Luego, después del máster, te prometo que si hablas idiomas, tienes un futuro mejor. Luego te prometo que si haces prácticas no remuneradas, tienes un futuro mejor. Luego te prometo que si tienes experiencia en el extranjero, tienes un futuro mejor. Y entonces ya ha habido gente que ha conseguido todo eso y ha dicho, ¿y ahora dónde está mi futuro? Y tu futuro es precario igual. Entonces, ayudamos a romper ese discurso de idealización de la inmigración. También hay que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, que lo que está hablando, ¿no? Tenemos una plurimilitancia cuando estamos fuera. Militamos por los derechos laborales y por los derechos sociales de nuestros países de origen, por todos los problemas y todas las violencias que tenemos en nuestros países de origen, pero también por todos los problemas y las violencias que tenemos en nuestros países de destino. El machismo es transversal a todos los países, la precariedad laboral es transversal a todos los países, el acceso a la vivienda, todas y cada una de las problemáticas se van replicando en otros países. A lo mejor es un poquito más fácil en uno, un poquito más difícil en otro, depende de sectores, pero todo es igual de difícil. Entonces, eso nos convirtió en lo que llamamos, en lugar de una ciudadanía activista, en una ciudadanía activa. A ver, es que aquí, perdona, pero voy a leer un fragmento porque esto me lo apunté y yo dije esto lo tenía que leer, porque esto no me había dado yo con ella. La ciudadanía activista es consciente de que los derechos y avances sociales pasan por las luchas sociales y que para ganarlos es necesaria la acción conflictiva y la solidaridad. Yo puedo ser una ciudadana activa, yo puedo venir aquí, puedo escuchar una charla, puedo ir a una manifestación, pero la ciudadanía activista es la que está en primera fila, organizando la charla, organizando la manifestación, la que se involucra en los problemas y en la resolución de problemas. Y entonces, lo que hemos conseguido a lo largo de los años los migrantes ha sido convertirnos en activistas dentro del propio Estado español sin vivir en el Estado español. Es muy difícil y es muy complicado todo eso, porque trasladar los problemas que tenemos fuera, que aquí no los veis, es muy complicado, pero en ciertos momentos lo hemos conseguido. Ahora estamos igual que toda la movilización social, en un momento en un bache, pero bueno, intentaremos retomar. ¿Esto por qué? Pues porque al emigrar tenemos una pérdida de derechos sociales y políticos, y eso nos convierte en cierta manera en una ciudadanía ilegal. Y luego, cuando hable de la problemática de sanidad, voy a poner mi propio ejemplo y vais a saber por qué yo soy ilegal en mi propio país. Nos encontramos una serie de obstáculos al emigrar, tanto en el país de origen como en el país de destino. Es verdad, por ejemplo, que si emigramos dentro de Europa lo tenemos mucho más fácil que las compañeras que se han emigrado fuera de Europa. Eso es así. Eso, dentro de Europa, pues, por ejemplo, yo porté el paro, el tiempo de trabajo en Inglaterra me vale para la bolsa de trabajo en España, porque es un hospital público, las compañeras de fuera no. Además de otra serie de situaciones, pues por ejemplo, yo que sé, yo he conocido a gente que trabaja o que vive en Barcelona y que trabaja en Inglaterra. Ahora conozco un caso un caso sanitario importante de una chica que vive en Madrid, pero trabaja para la Universidad de Londres, que con el teletrabajo puede hacerlo desde Madrid, porque solamente tiene que ir a lo mejor 1 o 2 veces al mes, no sé, lo que ella ha quedado con su universidad, y entonces desde Madrid con un vuelo de estos baratos y va y viene. Entonces es verdad que la cercanía hace las cosas un poco más fáciles. En el libro tenemos 3 principales que además van variando. Las luchas inmigrantes han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Primero fue una lucha contra la precariedad que la encontramos primero denunciábamos la precariedad que nos llevó a inmigrar y luego denunciábamos la precariedad que nos encontramos allí cuando llegamos. Luego fue la lucha feminista, porque empezó toda la lucha feminista, y luego ya ha sido una defensa de los derechos políticos de la ciudadanía española en el exterior, que son esos, los derechos que perdemos en España. Como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a la sanidad. Pero no solamente eso. Por ejemplo, el acceso a una vivienda de protección oficial, si eres ciudadano en el extranjero, no puedes estar residiendo en el exterior. Aunque tú quieras volver a España, no puedes acceder a una serie de cosas. Y entonces hay una frase que me ha apuntado aquí, que no quería que la tenga ahí entrecomillada porque no es mía, que dice: es más fácil cruzar las fronteras nacionales que las barreras de clase. Y eso también es verdad, ¿no? O sea, es mucho más fácil, por ejemplo, para mí como española coger un avión e irme a Inglaterra que para mí, como mujer migrante de clase obrera, aquí en Inglaterra,
tener una vida estable. Cuesta mucho tiempo. Aquello no llegas allí y aquello, venga, aquí te dan trabajo y ya todo hacia adelante. Es un poco complicado. Entonces, ahora hablo un poco, ¿vale? Claro, nosotros cuando hacemos las presentaciones siempre nos gusta nos gusta que se conecten algunas compañeras por videollamada, porque cada quien ha escrito su capítulo y cada quien, pues, aunque yo hay muchas cosas que sé, pero pues eso, del grupo del voto, por ejemplo, pues yo no estaba metida en el grupo de trabajo de voto de la Primera Nación, entonces lo sé por las compañeras, no porque, y por alguna cuenta para ello vivido. Hoy no lo hemos podido hacer pues porque no teníamos un proyectorio, o sea, nos gusta eso, hacer una videollamada, pues porque yo tengo compañeras que siguen viviendo en París, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca. Entonces al final ellas cuentan un poco, por ejemplo el compañero Alberto vive en Suiza, cuentan un poco su precariedad y lo que más han visto, ¿no? Yo al final lo puedo contar un poco de segunda persona. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que perdemos en España? Lo que yo estoy diciendo, ¿no? A ver, hay una cosa que el sistema es muy perverso, el sistema en España, ¿vale? Y es que una vez que tú te inscribes en el extranjero, ya sea en el CERA o en el ERTA, el CERA es el registro de, no lo sé exactamente cómo significa la letra, pero bueno, ciudadanía español, residente, bueno. El CERA es el censo de los españoles que residen en el extranjero de manera permanente. Y el ERTA es el censo de los españoles que residen en el extranjero de manera temporal. Entonces, por ejemplo, para poder votar tienes que estar registrado en alguno de esos dos censos. ¿Qué pasa? Que esos censos muchas veces, en muchas ocasiones, se han utilizado para estar registrado en el CERA, estar registrado en el ERTA, o sea, básicamente estás empadronado en el exterior. Pues eso, llegas, tú vas a pedir, hemos sido compañeras, vas a pedir una solicitud han sacado en el ayuntamiento de mi pueblo, yo qué sé, una vivienda de protección oficial y te la niegan. Y una de las cosas, por ejemplo, que más nos preocupaba en su momento es que empezaron a desactivar tarjetas sanitarias españolas. O sea, yo, cuando me voy fuera, a mí me desactivaban la tarjeta sanitaria española. Entonces, cuando yo retornaba a España de viaje, de lo que sea, yo no tenía sanidad pública en España. O sea, en hospitales públicos, no estoy hablando de hospitales privados, estoy hablando de que en hospitales públicos nos empezaron a mandar facturas y nos empezaron a poner compromisos de pago. Sí. Por eso digo que nos convierten en ilegales en nuestro propio país. ¿Vale? Y ahora cuento mi caso. Mi caso es que yo soy una persona activista, yo conozco todo esto, yo estoy viviendo en Inglaterra, por eso digo que lo tenemos también un poquito más fácil cuando vivimos en España. Inglaterra formaba parte de la Unión Europea en ese momento. Estoy hablando muy rápido, avisarme, ¿vale? Que espero no empezar ya muchas veces porque quiero alargarme mucho. Entonces, yo solicité la tarjeta sanitaria europea inglesa. Y yo venía a España con mi tarjeta sanitaria europea inglesa porque yo sabía que en algún momento me la podían desactivar. Porque además no sabemos por qué la desactivaban ni por qué no la desactivaban. Personas en las mismas condiciones sí y personas en otras condiciones no. Entonces yo un día, igual que un invierno, me pongo mala con una gripe y me voy a urgencias del centro de salud de mi hermana. Y bueno, ahí entrego mi tarjeta sanitaria, que es lo primero, porque eso sí lo quiero quedar muy claro. Las barreras que nos hemos encontrado, sobre todo a nivel sanitario, han sido barreras burocráticas y administrativas. En ningún momento nos hemos encontrado ni un médico, ni un enfermero, nadie que nos haya dicho no te atiendo, ¿no? Siempre son barreras administrativas. Me han desactivado la tarjeta, pero es que lo primero que hacemos cuando llegamos a un hospital, y a una urgencia, es pasar la tarjeta sanitaria por la ventanilla. Y entonces aquello empezó la gente a un revuelo entre los médicos que estaban, los enfermeros, porque el personal no lo sabía eso. ¿Cómo es posible que sea española? Y yo digo, bueno, me da igual, lo único que quiero es que me vea un médico, pasarme la tarjeta sanitaria europea inglesa, que para urgencias penales. ¿Cómo va a ser una española que te venga? Me da igual, lo único que quiero es que me vea un médico. Claro, nosotros hemos tenido casos muy graves de situaciones vitales. Y a esas personas les han puesto un compromiso de pago delante y han dicho, yo firmo lo que sea porque lo que quiero es que me vea un médico. Y luego les han llegado mucho dinero a su casa. ¿Vale? Factura. Tenemos el caso de... Factura, sí. De hecho, tenemos el caso, por ejemplo, de un niño de 1 año que era de Argentina, que claro, por eso digo que ellos no tenían la tarjeta sanitaria europea, no la tienen. Y entonces el bebé era de madre argentina, padre español, vienen en Navidades, que son sus vacaciones allí, para que lo conozcan los abuelos de aquí. El niño tiene que ir a urgencias 2 veces, pues porque los niños, los bebés de 1 mes, con 1 año, o sea, con 1 año, se cogen todas las infecciones respiratorias y por haber, y ese niño venía del verano
al invierno aquí, entonces tuvo que ir de urgencias y, por ejemplo, le llegaron 2 facturas, la primera de 100 euros y la segunda de 150 o algo así, 250 euros en el materno infantil de Badajoz. O sea, no estoy hablando de un hospital privado, ¿eh? Estuve yo hablando incluso con el hospital de Badajoz para que no les pasaran las facturas y me dijeron, lo único que tienen que hacer es entregarnos el DNI del niño, el DNI español. Pero claro, para tener el DNI español tienen que ir un día al consulado, el padre y la madre, pedir cita y demás. Y eso pues, muchas veces son barreras burocráticas. Entonces el niño, como necesitaban el pasaporte, lo que hicieron fue sacarle el pasaporte y el niño tenía el pasaporte argentino, que era el que tenía. Pero el padre venía con el DNI español y le dieron exactamente igual. ¿Cuándo empezó la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes? En el año 2012. En el año 2012 estaba llevado Rajoy, tenemos el Real Decreto Ley 16/2012, que hablan de la sostenibilidad del sistema sanitario, porque eso sí lo ponen ahí, es muy rimbombante, el nombre es muy bonito. La realidad es que, y lo que más, bueno, hay hubo muchísimas medidas, entre una de ellas, y la que más revuelo creo y ocasionó en España, fue la exclusión de las personas inmigrantes del sistema sanitario público. O sea, de repente, con 1 millón de personas que vivían en España, no se encontraron sin sanidad pública. ¿Cómo nos dimos cuenta las personas inmigrantes? Pues otra vez a decirlo, como estamos fuera no nos damos cuenta. Pues a partir del 2013, sobre todo el 2014, que yo vengo aquí al pueblo y me desactivan la tarjeta sanitaria, pues lo primero que piensan es que ha sido un error. ¿Cómo te van a desactivar a ti la tarjeta sanitaria? Y un poco así, ¿no? Entonces empezamos a hablar entre nosotros y nos dimos cuenta de que no era un caso aislado, eran ya muchos casos. Y entonces, en el mismo Real Decreto Ley, en la letra pequeña, lo que decía era que los españoles, cuando salimos de España a los 90 días, o sea, durante 90 días se nos considera ciudadanos españoles para la sanidad en España, pero al día 91 ya no nos consideran ciudadanía española. Entonces, claro, nos desactivaban las tarjetas sanitarias y cuando veníamos aquí, personas con tratamientos crónicos, personas con pues eso, a las revisiones del médico, a urgencias, cualquier cosa, pues de repente no tienes tarjeta sanitaria, no puedes pedir cita ni nada. ¿Cómo se resolvían? Pues lo que yo decía, por eso me consideraba ciudadana ilegal, mintiendo. O sea, yo tuve que ir al INS, al CAIS, y teníamos que ir a un Instituto Nacional de la Seguridad Social o a un centro de atención e información de la Seguridad Social. Hay uno en Trujillo, yo el no me tocaba el de Trujillo. Entonces tuve que ir un día, donde estaba aquí de vacaciones, y decir, perder ahí una mañana, y decirle al buen hombre, bueno, es que esto ha sido un error, mira mi DNI español, normalmente como es española piensan que ha sido un error, no te piden los datos. Yo tengo que decir que por mi militancia y por mi activismo en ese momento en María Granate queríamos documentar todo lo que estaba pasando. Y entonces yo lo grabé. Entonces yo sí le dije, estoy viviendo en el extranjero. Entonces él tuvo que ir a hablar con su jefe y le dijo, y entonces cuando volvió me dijo, según la ley no te puedo activar la tarjeta sanitaria, pero yo me voy a hacer el tonto, como que no me lo has dicho, y entonces te la voy a volver a activar. Al final, ¿de qué depende todo? Pues de la buena voluntad de las personas que nos vamos encontrando por el camino. Entonces desde María Granate de Sanidad hemos tenido muchas reuniones con grupos políticos y demás, incluso hemos llegado con las comisiones de sanidad y demás, hemos estado allí involucradas, porque además una cosa es que yo me he dado cuenta con este activismo, no solo a nivel sanitario, y es que en el Congreso de los Diputados no tienen ni idea de la repercusión real que tienen las cosas que aprueban en la vida de las personas. No tienen ni idea. Ellos nos decían, eso no puede ser, eso es imposible. Y yo, ¿cómo que es imposible? Que te estoy diciendo yo. Tengo una compañera que trabaja aquí con niños en verano, tengo 4 meses, les tocaba la vacunación y les vacunaron porque se encontraron con médicos y enfermeros que dijeron, no, las niñas tienen que estar vacunadas. O sea, no podemos que se le pase la vacunación del tiempo que sea. Y al final eso te vas encontrando con la buena voluntad de las personas. Y si un día te encuentras con una persona que no tiene esa buena voluntad, pues entonces eso lo pierdes, ¿no? Entonces yo se reía porque sabe que eso es verdad. Tal cual, vamos. O sea, y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me cabreaban cada vez más, es, por ejemplo, la gente del PSOE me decía, ¿y esto cómo se resuelve? Yo qué sé, ¿cómo lo voy a saber? Yo soy activista, tú eres quien tiene los medios. Y una de las cosas, ¿vale?, que también se le enseña muchas veces en el libro, y es que muchas veces, por ejemplo, desde María Granate, desde las oficinas precarias, hemos tenido que ocupar un hueco que la administración pública. Inglaterra tiene un sistema público, pero Francia va por una especie de, no sé, complicado, pero en Alemania es, o sea, yo que estaba transcribiendo todas las guías que me mandaban las compañeras,
acceder al sistema sanitario alemán es lo más complicado del mundo. Hay muchísimos seguros, bueno, es que ni recuerdo cómo era. Italia era mucho más fácil, pero por ejemplo también teníamos en Perú, en Chile creo que también existe una guía, en Argentina también existe una guía. Entonces, toda esa información lo debería dar la administración pública española, no nosotros como activistas. O sea, la administración debería poner recursos y decir, bueno, pues si emigras a este país, estos problemas son los que vas a tener. Y lo estábamos haciendo nosotras. Y yo ahora con el grupo de voto pasaba exactamente lo mismo. Entonces eso, nos empezamos a dar cuenta que desactivaban las tarjetas y empezamos a trabajar, empezamos a poner toda la problemática en red, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue crear alianzas. Creamos alianzas en España, por ejemplo, con Yo Soy Sanidad Universal, que era uno de los grupos que luchaba por la atención sanitaria pública de las personas inmigrantes. Entonces conseguimos poner en la palestra las dos problemáticas. Entonces, cuando luego el primer gobierno del PSOE del 2017, creo que recordar, bueno, en 2018 el PSOE hizo una reforma de una ley de segunda oportunidad que cambiaba un poquito la ley sanitaria, pero realmente no la cambiaba tanto, y luego hizo otra posterior que en algunos casos, por ejemplo en el caso de las personas inmigrantes a la hora de regularizar su situación administrativa en España, mejora, pero en otros casos no. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la ley del PP, el Real Decreto Ley 16/2012, el primero, el del gobierno de Rajoy, había presupuestos que siempre estaban incluidos en la sanidad pública, que eran las urgencias, las mujeres embarazadas y los menores de edad. Y eso, la ley del PSOE desaparece. Por eso a mí con mi urgencia me lo desactivaron, la tarjeta igualmente, ni siquiera te vale para urgencia. Por eso nos empezaron a llegar facturas de atención a urgencia. Entonces eso es una de las cosas que hemos trasladado mucho en las reuniones con el PSOE. Yo recuerdo una reunión con el PSOE, con el Congreso, que ahí había más gente que en la guerra, y yo dije, claro, está allí la representante del PSOE de la Comisión de Sanidad del PSOE en el Congreso, 8, 10, 12, es que no sé, yo me apuntaba siempre los nombres, gente de la Comisión de Sanidad del PSOE en el Senado y tal, y a mí me preguntaban cosas de, pero esto cómo era yo, pero que aquí estamos María, Patri y yo, o sea, María que es de Madrid y vive en París, Patri que es de La Garganta, un pueblo del norte de la provincia de Cáceres, que vive en Stuttgart, en Alemania, y yo que soy Tati, que soy de un pueblo de Extremadura y vivo en Inglaterra. O sea, las cosas eran como muy surrealistas, era como no me puedo creer que con todos los asesores que tengáis a vuestro lado no sepáis lo que estáis firmando. De hecho, en este sentido el activismo sigue porque el nuevo gobierno quería hacerlo, y ahora me lo voy a decir porque es que no me puedo frenar. Bueno, si recordáis, sacaron un primer proyecto de ley con el gobierno anterior, con el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, que quedó paralizado cuando hubo unas elecciones generales, que esto también es algo, ¿no? que cada vez que hay elecciones se para todo. El gobierno nuevo lo que ha hecho ha sido dividir el proyecto, la reforma de ley, en dos, porque ahí había muchos problemas, sobre todo con los partidos nacionalistas, porque ahí se hablaba tanto de universalización de la sanidad pública otra vez, pero también se hablaba de dineritos. Y entonces los nacionalistas decían, bueno, los conciertos público-privados, ¿no? Que no es que no me quiero decir ya por ese lado porque entonces ya empezamos por otro lado, pero entonces los partidos nacionalistas dijeron que de eso nada. Entonces lo que ha hecho el nuevo gobierno ha sido trocear la reforma o el proyecto de reforma en dos. Por un lado los dineritos y por otro lado la universalización. La universalización parecía que iba a salir adelante, de hecho yo me emocioné muchísimo y el día que salió publicado incluso lloré, o sea, porque han sido 10 años o 12 años de activismo muy duro y de ver situaciones y de intentar llegar a situaciones complejas que no podíamos llegar porque nuestro activismo no nos lo permite, o sea, quiero decir, nuestros recursos no nos lo permiten, y entonces quien ha parado eso ha sido Junts, porque Junts quería otra serie de cosas y quería negociar con eso, y entonces a mí eso es una cosa que yo en las reuniones para mí más tensas han sido con los partidos nacionalistas. Ahí lo he tenido. Tengo que decir también que yo no me he reunido, personalmente, yo no me he reunido ni con PP ni más a la derecha. Yo, mi más a la derecha está mi líder está en el PSOE, ¿vale? Pero quiero decir que seguimos con reuniones con partidos políticos, la última fue el verano pasado, justo antes del verano, estamos hablando de 7 o 8 meses, con el secretario de Sanidad, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, el secretario de Sanidad, y bueno, yo les diría que con el Club Silesia, que tuvimos una reunión pues para tratar este tema y demás, entre María Granada, de Sanidad Universal, Rede y otra serie de médicos del mundo y un montón de
personas que estamos, con muchos colectivos que estamos trabajando por la universalización otra vez de la sanidad en España, y bueno, pues ahí seguimos y a ver si en algún momento se vuelve otra vez a poner esto y volvemos otra vez a salir ahí un poco a la palestra. Y ahora el grupo de voto, pues pasó algo parecido. Es que yo sé que por el grupo de voto siempre preguntáis, hubo una reforma a finales del 2010, principios del 2011, se reformó solamente un artículo de la ley electoral que complicaba muchísimo los trámites burocráticos para las personas en el extranjero para votar. Antes era algo así como que tú estabas registrado en el consulado y entonces te llevaban las papeletas a la casa y tú votabas. A partir de ahí no, a partir de ahí la persona tenía que ir al consulado, votar en persona, rogar el voto, que se llamaba así, tenía que hacer un proceso de ruego, cada vez que había unas elecciones tenía que ir al consulado, rogar el voto y luego esperar a que llegaran las papeletas a casa y luego volver otra vez a emitir esas papeletas. Entonces, como yo esto es lo que menos sé, tengo, o sea, se me escapan muchos detalles. Mi compañera María me ha enviado un audio esta tarde de, si no me importa, lo escuchamos, de 7 minutitos y medio, explicando todo el proceso de voto, ¿vale? Y todo lo leí, porque, por ejemplo, el voto rogado sí que se ha conseguido derogar, el año pasado. Después de, igualmente, 10 años de esfuerzo, 10 años de trabajo, de mucha militancia, en 10 años en los que el grupo de voto también ha suplido las carencias de la administración pública, porque el grupo de trabajo de voto de María Granate ha hecho un trabajo demencial, igual que hicimos nosotras con las guías sanitarias y con otra serie de encuestas y demás. Ellas lo han hecho, por ejemplo, con infografías para las personas inmigrantes de cómo tenían que hacer para votar, dar información, o sea, el trabajo ha sido muy grande. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que al gobierno español no le interesa que la ciudadanía del extranjero votemos? Porque, volvemos otra vez a decir, son 2 millones de personas las que estamos inscritas en el extranjero con derecho a voto, y lo que nos están haciendo es quitarnos el derecho a voto. Entonces, soy miembro de la Marea Granate y he participado activamente. Hola, soy María Almena, soy miembro de la Marea Granate y he participado activamente en el grupo de voto, y os voy a contar un poco la batalla de este grupo de voto para conseguir reformar la ley del voto rogado que se aprobó en 2010. Bueno, antes de nada, ¿qué es el voto rogado? El voto rogado es una modificación del artículo 75 de la ley electoral que se hace a finales del 2010 y que introduce un proceso para los inmigrantes, de voto para los inmigrantes, mucho más complejo con respecto al anterior. Los inmigrantes tienen que estar inscritos en el consulado, lo cual es como la primera barrera, ¿no? La inscripción consular, porque no todo el mundo tiene el consulado cerca o puede hacer una inscripción o puede desplazarse fácilmente a él. Tienen en cada sitio electoral que solicitar el voto, que hay el ruego del voto. Esta solicitud tiene que ser aprobada posteriormente, y una vez que las oficinas de acceso electoral las aprueban, envían la documentación desde España hasta el lugar de residencia de los inmigrantes, las papeletas y los sobres, y los inmigrantes la mandan de vuelta a los consulados. A las juntas electorales provinciales. Este proceso lleva unos plazos muy justos para la inmigración y muy desconocidos muchas veces, y cuando se implantó lo que hizo fue que la participación electoral cayera estrepitosamente, pues pasando desde un 30% en el mejor de los casos, que suele ser más o menos la estimación entre las elecciones generales, hasta menos de un 5%, incluso mucho menos en muchos casos con el voto rogado. Nosotros, como nueva ola de la inmigración, nos encontramos con el voto rogado en las elecciones europeas del 2014 y nos dimos cuenta de las dificultades que había para votar, de la falta de información y de la media que era la participación política de la inmigración en esta ley. Entonces constituimos lo que llamamos el grupo de voto, con el apoyo de un montón de gente de la Marea Granate, y trabajamos en varios aspectos. El primero fue el informativo, para suplir un poco pues, la falta de información, el desconocimiento que había en la migración al respecto, en cuanto a los trámites que había que hacer, los requisitos en cuanto a plazos, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí surgió un montón de infografía, de newsletters, de envíos de email, respondíamos a
a la delegación vía redes sociales, vía email, a todas las dudas, etcétera, etcétera. Y bueno, conseguimos convertirnos, yo creo, en referentes como fuente de información fiable a la hora de saber lo que había que hacer, llegando incluso a veces los consulados a consultar nuestros esquemas, ¿no?, para guiar a la gente. El segundo fue pues intentar dar visibilidad a este problema, que era desconocido, que pasaba desapercibido en la agenda social y política del país, y bueno, para ello pues intentamos primero movilizar a la propia migración, que fuera, pues, que denunciara, que contara sus casos, sus dificultades. Convocamos muchas veces manifestaciones en las embajadas, coordinadamente en todo el mundo, en los días de las elecciones, etcétera, etcétera. Y bueno, conseguimos lanzar campañas que tuvieron bastante visibilización y de alguna forma colarnos en esa agenda mediática. Lo cual no era nada fácil porque cuando estamos fuera es mucho más difícil acceder a periodistas, en sí lo que es el foco mediático y social en España. Después, el otro eje de trabajo en el que quisimos incidir mucho era el propositivo, ¿no? Intentar elaborar una propuesta legislativa con conocimiento de causa, ya que éramos los afectados, para que sería una reforma electoral de verdad fuera efectiva y eficiente en todos los aspectos. Entonces, para ello, pues lo primero que hicimos fue recoger datos de los procesos migrantes, de los procesos electorales, sobre las dificultades que tenían en cada paso, eso, para saber un poco lo que estaba pasando, ¿no? Elaboramos muchos informes, estudiamos mucho otros procesos, cómo hacían otros países, otros informes de los que trabajaban en migración y en voto exterior, y conseguimos elaborar pues una propuesta, un protocolo nuevo, por así decirlo, con el que empezamos a contactar a los partidos políticos. También seguimos denunciando e intentamos hacernos ayudar pues, por otras entidades, otras administraciones gubernamentales, como fueran el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Europeo, la OSCE, etcétera, etcétera. Y al final pues, conseguimos llegar, gracias a todo este ruido mediático y a este esfuerzo de visibilización que se hizo, a los partidos políticos. Y fuimos invitados 2 veces en comisión constitucional para abordar este tema, la reforma del voto migrante. Y bueno, la primera vez que fuimos, el ciclo electoral se cerró antes de tiempo y esta comisión no pudo elaborar, no tuvo un informe final, por así decirlo, sobre este tema, pero la segunda vez pues sí que se aceleró el proceso y conseguimos, sorprendentemente para nosotros, el consenso de todos los grupos políticos con la mayor parte de los puntos de la propuesta que traíamos. Entonces, finalmente, en octubre del año 2022, o sea, 12 años después casi, de la aprobación del voto rogado, salió una nueva legislación que reformaba de nuevo este artículo 75 y que recogía muchas de nuestras propuestas, entre ellas, pues, evidentemente, esta derogación de este protocolo de ruego y de estos plazos tan estrictos. A día de hoy, pues, el proceso se ha mejorado, pero la participación todavía no ha subido espectacularmente. Nosotros pensamos que queda con mucha desconfianza por la parte de la migración que quedamos fuera, después de estos 12 años viendo, partir nuestros votos sin saber a dónde llegaban, por así decirlo. Y bueno, aquí flecos importantes como son pues, las barreras de las instituciones consulares, la falta de información que sigue habiendo al modo migrante sobre el proceso, pero bueno, creo que nos quedamos bastante satisfechos del trabajo hecho, de haber conseguido mostrar que esto era una injusticia democrática y de haber conseguido levantar este sufragio censitario, por así decirlo, a toda la migración. Y bueno, este es un poco el resumen del periplo. Tenemos mucho material recogido, el capítulo del libro dedicado a ello también, y sobre todo hay unos podcasts también
dedicadas a cada tema específico, a cada punto específico de todo lo que hicimos, y si os interesa saber más al respecto. Y muchas gracias por acudir a escucharnos. Quiero poner algunos ejemplos, ¿vale? Cuando hablamos de que hay que desplazarse al consulado, la migración de repente tenían que desplazarse al consulado cada vez que había elecciones. Yo recuerdo que en España ha habido elecciones cada algunos años, 3 elecciones al año, 4 elecciones al año, entre municipales, autonómicas, generales que se repetían, otra vez que se repetían. Por ejemplo, yo vivía a 1 hora de Londres, tenemos un consulado en Londres, pero en Inglaterra había 2 consulados, el de Liverpool creo que era, o el de, no recuerdo cuál era, no recuerdo, el del norte lo cerraron, el de Manchester creo que era, creo que lo cerraron. Entonces, por ejemplo, toda la gente de allí, al final el consulado español, o sea, el consulado español en Inglaterra, en cualquier sitio tiene un horario de trabajo igual que el de aquí, de lunes a viernes de 8 a 3. Entonces, tú tienes que pedir un día libre en el trabajo, ir, rogar, volver otra vez a esto, volver otra vez con las papeletas, había papeletas que llegaban. De hecho, hubo un caso, un año, que había papeletas creo que de Alemania, porque luego las papeletas me llevaban empresas privadas, que se perdieron las papeletas, no sabe dónde están, y para poder votar desde el exterior, o es igual como el voto por correo aquí en España, necesitas, o sea, tú metes el sobre con la papeleta dentro de otro sobre y tú metes una fotocopia de tu DNI dentro de ese sobre, todos tus datos personales. Entonces, bueno, no es algo tan fácil. Y luego, simplemente un detalle, que esto lo leí hace tiempo ya, me lo dijo una de las compañeras en su momento de voto, y es que cuando hay época electoral, el grupo de voto ha llegado a tener hasta 5.000 consultas, entre email y redes sociales y demás. Y son personas activistas como nosotras, y quienes estaban resolviendo, lo que ha dicho María, muchas veces eran los propios consulados quienes estudiaban las infografías de María Granados. Y luego una cosa que sí que quiero resaltar, de cualquier aspecto que veáis del libro, de cualquier capítulo, de cualquier cosa que toque el libro, es que las personas emigrantes somos muy propositivas. O sea, no nos quedamos simplemente en vamos a, por lo menos la generación que a mí me ha tocado, vamos a protestar por los derechos perdidos en España, sino que también vamos a generar propuestas. A generar propuestas, el grupo de votos generó su propuesta, el grupo de sanidad hemos generado nuestra propuesta y hemos ido con el proyecto de reforma de la ley sanitaria subrayada, presente, igual que tenemos ya aquí esto no se puede poner, por aquí se van a colar estos casos, por aquí se van a colar los otros, esto se tiene que poner de otra manera, y los compañeros de ciencia también, pero también, por ejemplo, las compañeras de las oficinas precarias también han hecho lo mismo, tanto con los problemas en los países los problemas en España, como los problemas luego que se han encontrado allí, o sea, han ido a las autoridades locales, porque una cosa que luego va pasando con el tiempo es que nos vamos entrelazando, ¿no? Tú al principio empiezas a militar como inmigrante española, pero al final tú estás viviendo en otro país. Entonces, por ejemplo, yo acabé colaborando o acabé militando en el grupo Save Our NHS, bueno, es salvar nuestro sistema público de salud, nuestro NHS. Y son problemas allí, ¿no? Al final a mí me afectaban como trabajadora del NHS, pero también me afectaba como ciudadana inglesa. Entonces, bueno, ahí un poco al final se van entrelazando todas las militancias. Y bueno, yo que tampoco quiero extender mucho más, entonces ya si tenéis alguna pregunta, alguna consulta o alguna cosa, pues encantada. Y también el audio de María me venía muy bien porque así me callaba un poco. Muchas gracias. Sí, te quería preguntar. ¿Se formaban vetos españoles cuando...? Sí, tal cual. Pero vetos, además, a todos los niveles. Por ejemplo, hay una cosa, ¿vale?, que la verdad es que nos ha ayudado mucho cuando llegaban, que en ese momento estaba Facebook, no sé si seguirá asistiendo Facebook, que estaban en los grupos españoles en... Yo estaba en Cambridge, estaba en los grupos españoles en Cambridge. Tú llegabas allí, claro, eso tiene un doble filo, ¿vale? Porque o sea, había veces que te ayudaban, pero había otras veces que las contestaciones eran, vamos, o sea, no tenía nada que ver. Entonces tú al final, yo por ejemplo, mi caso particular es que cuando yo llegué, yo decía, yo no quiero nada que ver con españoles, porque yo esto necesito soltarme con el inglés, yo quiero aprender inglés. Pero tú cuando llevas en 3 meses necesitas relacionarte con gente, no solamente con gente del trabajo, es complicado. Entonces al final todos tiramos a guetos españoles. De hecho, mis amigas inglesas siguen siendo españolas. Entonces sí, todo tiene su punto bueno y tiene su punto malo. El punto bueno es porque tienes una red de apoyo más o menos importante, pero además es verdad que estando fuera
yo era amiga de gente que aquí en España no era amiga de mi vida, igual que ella de mí, así, la necesidad y lo que hay. Y luego, por otro lado, pues eso, la contestación que te dan pueden ser pues, la gente que no sabe nada, pero bueno, está, yo qué sé. Un año más un chaval, por ejemplo, he visto que lleva no sé qué aceite porque era un pueblo de Jaén, aceite de la almazara de su pueblo, que había ganado no sé cuántas premios internacionales, y el aceite, que estoy hablando del año 2016, 2017, valía como 10 o 12 euros el litro o algo así. Entonces yo lo siento, no me interesa. ¿Y por qué? Pues ¿por qué? Pues porque me llevo de mi pueblo una al 5, o sea, y entonces me empezó a caer la del pulpo, ya sabía yo, que no sé qué, parece que mi pueblo tiene no sé cuántos premios, muy bien, pero yo no tengo 20 euros para gastarme en un litro de aceite, o sea, qué decirte, ¿no? Que al final, bueno, pues, por su buena voluntad, pues, hacíamos lo que podíamos hacer. Yo, por ejemplo, viví, pero decía Cataluña, estuve viviendo 12 años. Y yo me acuerdo que entonces las matrículas eran por ciudades, ¿no? Yo me pasé todos los años, estaba allí buscando matrículas de Badajoz, en los coches. Siempre miraba las matrículas y si veía alguna de Badajoz. La estaba buscando por A ver, yo por ejemplo tengo casos de gente que yo cuando estaba viviendo en Valencia, yo por ejemplo el piso donde yo vivía, el rellano del piso, el dueño del piso era de Cuenca y todo el rellano era del mismo pueblo, o sea todos habían comprado piso en un grupo de amigos y se habían comprado todos allí. Y a mí me habían dicho, por ejemplo, yo tuve un paciente que sus vecinos eran todo su bloque de pisos menos 3 o 4, me dijo. Todos los demás eran todos del mismo pueblo de Extremadura, además todos. O sea, quiero decirte que lo de hacer veces al final, que tú necesitas estar conectado con tu cultura y tú necesitas a tu gente, es muy importante cuando emigres. No perder tus raíces es muy importante. Eso me he dado cuenta cuando me fui fuera. Eso es muy... Luego, por ejemplo, también me he dado cuenta en Inglaterra, y eso ya es algo muy personal, que tenemos muchísimo más que ver con la gente de América Latina que con la gente de Inglaterra y con la gente francesa. O sea, en Inglaterra estamos a 2.000 kilómetros, en América Latina estamos a 8.000, pero yo tengo muchísimo más que ver con el carácter latino, con el idioma, con todo. Los ingleses son piratas. Los ingleses nunca nos han tenido. O sea, la cultura es muchísimo más parecida. Y eso pues también te hace que al final pues, te quedes ahí en tu propio ritmo. Por eso es que mis amigos aquí básicamente con la gente que salía fuera del trabajo era o gente española o gente latina. ¿Los libros son para la venta o cómo? Si queréis alguno lo podéis llevar. Sí. Yo voy a dejarlo aquí en el centro social. Pero a ver, pero luego hablamos de eso si quieres. ¿Cómo ha cambiado la situación de las compañeras en Reino Unido después del Brexit? Porque tú te viniste antes, ¿no? Sí. Del Brexit. Ahora no, yo estaba trabajando la noche de la votación del Brexit. ¿Qué viniste para acá? Y en la de la noche que yo estuve en el hospital esa noche era uno de los pocos que tenía internet. Por la situación que estaba, ¿eh? Y entonces venía todo el mundo a ver. Hay una cosa que yo tampoco entiendo y es que aquí cuentan con los dedos. O sea, ya hasta las 7 de la mañana no se tienen los resultados electorales, todos, ¿no? Entonces van saliendo como pueblo a pueblo, barrio a barrio, es una cosa muy súper rara. Y entonces, según iba viendo, el Brexit era como muy curioso, porque nos íbamos quedando todos con una cara de... Porque el Brexit, digan lo que digan, fue un voto racista, ¿vale? O sea, la campaña del Brexit estaba fundamentada en aquí vienen los inmigrantes y nos roban el trabajo. Entonces queremos hacer dueños de nuestra frontera. Ahora, ¿cómo ha cambiado? A peor. Y eso lo han visto. Yo estaba en Inglaterra en febrero, estuve allí con mis amigas y eso, bueno, aparte de que sigo con ellas. Pues por ejemplo, yo tenía que coger, o sea, yo iba a hacer en Cambridge una noche solamente, yo llegábamos al aeropuerto por la tarde, era un miércoles por la tarde, yo quería coger el tren a Cambridge, yo iba de viaje con una amiga que vivía en Cambridge, entonces íbamos las dos, quedábamos a cenar con las amigas de allí, y luego yo cogía un tren que había a las 7 de la mañana de Cambridge al aeropuerto, que tardaba 25 minutos y me quedaba a dormir en casa de mi Tamara, y entonces a esa hora cogía el avión. Y cuando estábamos cenando me dijeron todas, no, no y no, al saber mis planes, no. O sea, no te puedes, primero ese tren ya ha desaparecido, el tren, no, o sea, no te puedes ir en ese tren. Digo, vale, pues me voy en el interior, en las 4 de la mañana, el tren de las 4 de la mañana ya ha desaparecido.
Y digo, vale, ¿por qué no me puedo ir en el tren de las 7? Porque va a ir con retraso, porque van a llegar a Stansted al aeropuerto y a lo mejor donde normalmente tienen 15 o 6 cintas estas de control de equipaje, de pronto te encuentran 2. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado con que toda esa masa de personas inmigrantes que estaban allí con trabajos precarios, con contratos de 0 horas, ha disminuido de manera brutal. Entonces, como yo los contratos de 0 horas no tengo ningún tipo de compromiso con la empresa, si mañana encuentro un contrato mejor, pues me cojo y me pido. Entonces, como estas horas, esta gente ya tenían contratos de 0 horas de todo, absolutamente de todo, pues los controles de la aduana y demás, o sea, de equipaje, lo llevan esta gente. Entonces, de repente te puedes encontrar, aunque tú esperas tener 14 personas trabajando, y vas a tener 10 personas trabajando. Pero luego los trenes, igual pasa lo mismo, les tienen mano de obra por todos lados, o sea, falta mano de obra por todos lados. Por ejemplo, al principio, claro, muchas de las regulaciones de Inglaterra vienen de Europa, igual que las de España. Entonces, por ejemplo, salió al principio de que vamos a hacer, claro, la gente un poco más sensata, empezaban a decir, bueno, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y entonces había algo de, como era una regulación de las lavadoras, no recuerdo el qué, ¿vale? Era algo de seguridad de las lavadoras. Y entonces llamó uno, era uno que hacía entrevistas en la tele, en la radio, y entonces llamó un oyente para decir que, bueno, que no pasaba nada, que si no venían lavadoras de Europa o algo así, que se lavaba otra vez a mano. O sea, cosas muy surrealistas. Por ejemplo, llegas al supermercado y el supermercado es donde no llega la fruta, la verdura, porque los camioneros vienen de Europa. Entonces, están en una situación, por ejemplo, pero muchas regulaciones. En un momento que la regulación ha caído la regulación de, ¿cómo se dice? Purificar el agua, no, tratar las aguas residuales. Y entonces las empresas, como ya no tenían esa regulación europea y no se ha creado nueva regulación, pues las empresas empezaron otra vez a tirar aguas residuales sin tratar a los ríos, al mar, a donde sea. Y bueno, pues así es que el Brexit, por ejemplo, las 3 preguntas más buscadas al día siguiente, o sea, la gente votó el Brexit, no sé, un martes, y las 3 preguntas más buscadas en Google en miércoles en Inglaterra fue ¿qué es la Unión Europea? ¿Para qué sirve la Unión Europea? Y cómo nos afecta a los ingleses la Unión Europea. O sea, la gente votó sin saber lo que estaba votando. Yo estaba allí y yo hice una campaña, además yo hice un viaje y demás, en esa época de campaña, y allí las únicas personas que estaban haciendo campaña contra el Brexit, contra el Remain, que se llama, o sea, las únicas personas que estaban haciendo campaña eran los pro-Brexit. El pro-Remain no estaba haciendo campaña. El Partido Laboralista en ese momento era Jeremy Corbyn el líder. Jeremy Corbyn tampoco estaba muy entusiasmado con la idea de la Unión Europea, no por el mismo motivo, ¿vale? O sea, no es que ha hecho la Unión Europea, o sea, al final es verdad que la vida de la gente va cada vez peor. Y luego, bueno, pues tenía un territorio históricamente, pues eso, de muchas luchas, sobre todo los territorios mineros y demás por ahí. El Brexit no, porque claro, les dijeron, o sea, esa gente era, a mí la Unión Europea no me ha servido de nada, que tuvimos la Margaret Thatcher, pasó el hacha por delante de todos, y luego la Unión Europea nos dijeron que esto lo iban a resolver, y que han resuelto absolutamente nada. Allí no llega el dinero, allí la gente cada vez son zonas cada vez más deprimidas, cada vez con más pobreza, problemas ya muy estructurales, entonces, pues, y entonces las compañeras allí, pues, sé que algunas se han venido a raíz de eso. Por ejemplo, yo que estaba allí todavía, al día siguiente del Brexit, y luego durante un mes me estuvieron dando la matraca en el hospital todos los días a los trabajadores europeos, con que el hospital nos quería mucho para que no nos fuéramos, porque claro, es que unas fuerzas son porcentaje de la fuerza de trabajo es gente europea, entonces yo sé que eso, entonces están jodidas, turnos sin cubrir, se tienen que cerrar camas en los hospitales, bueno, están ahí un poco, no es que sea el apocalipsis, pero digamos que si volvieran otra vez a votar hoy, igual no votaban los mismos. Entonces, y luego sobre todo, y eso es verdad, y eso dio muchas alas, eso estaba allí todavía, hubo muchísimos casos de racismo justo a continuación del Brexit. O sea, todavía no se había hecho efectivo, pero desde ir hablando por teléfono en español con tu madre en España, en Londres, un chaval y le pegaron, por ejemplo, claro, yo es que tenía, por ejemplo, otra vez depende del territorio, yo vivía en Cambridge, que es una ciudad universitaria con muchísima gente de muchos países, pero gente que vivía en un pueblo al lado, les con pintadas en casa, volver a vuestras casas, no queremos europeos, o sea, un poco, sí. Ha empezado la charla, yo he vivido 2 años fuera.
y estaba pensando, mira que en América Latina. ¿Eh? En América Latina, en diferentes países. Y estaba pensando, digo, mira que yo no he sufrido así como desigualdades por ser española en el extranjero. Ya se empezaba a hablar y digo, madre. Y me he acordado. Y el caso es que en el 19 yo estaba en Brasil y me tocó votar. Tuve que viajar 2 veces al consulado que estaba en otra ciudad y me enviaron las papeletas y cuando me las enviaron era sin tiempo para enviarlas yo de vuelta. O sea, fue una locura. Tuve que pagar correo urgente y aún así no se me aseguraba que ese correo fuera a llegar a tiempo y ese dinero, por supuesto, nadie me lo devolvió. Igual me gasté 20 pavos y para nada. Y yo estaba cagada de miedo porque era el auge de Vox y bueno, fatal. Y luego me acuerdo también de, a mí la pandemia me pilló en Colombia y cuando estaba allí el consulado sacó 3 vuelos de repatriación en marzo y yo no lo quise coger, me quise quedar ahí y después de marzo es como que hubo como unos meses que no había vuelos. Y a partir de finales de mayo, junio, volvieron a salir los vuelos y además, bueno, en junio ya como mucho más baratos porque antes eran carísimos. Y digo, mira qué bien, y ya en junio me cogí yo un vuelo. Y ahí en el aeropuerto yo me enteré que yo había estado en mi casita tranquila, yo qué sé, no me había enterado de nada. Pues ahí me enteré de que había habido un movimiento súper fuerte que se llamaba Atrapados en Colombia. Y resulta que esos 3 primeros vuelos de repatriación fueron únicamente para personas españolas para que volvieran a España, pero ¿qué pasa? Que mucha gente colombiana había ido a visitar a sus familias en ese periodo, que además coincidía con el carnaval, que allí en muchas ciudades es súper importante, y se quedaron atrapadas en ese país. O personas que vivían en España y que eran de cualquier otro país del mundo que visitaban Colombia, no tenían red en Colombia y se habían quedado allí absolutamente sin nada. Y en esta red se organizaron un montón, como incluso de, pues eso, gente privada que le pagaba hostales a otras personas que no tenían absolutamente nada. Y el caso es que desde el consulado lo que decían era que no iban a abrir más vuelos de repatriación, que lo que iban a hacer era encargarse de que la gente que se había quedado atrapada en Colombia pues estuviera en buenas condiciones. Mentira. Y fue gracias a ese movimiento tan grande que se hizo, que salieron en la televisión aquí en España también, presentando un montón, que consiguieron que volvieran a sacar los vuelos de repatriación y ya no solo para personas españolas, sino para todo el mundo. Es como, wow. Es que, a ver, hay una cosa, ¿vale? Y que eso que estábamos hablando a raíz del caso que estaba diciendo, que nos ha llegado al grupo de sanidad, una consulta de pues, una chica española que trabaja para la Universidad de Londres, pero que ella, con el control remoto ahora, trabaja desde España, pero está trabajando allí. Y está pagando los impuestos allí, porque es el acuerdo que tiene con la Universidad de Londres. Claro, esa chica ahora tiene un proceso médico. En España, el gobierno español no le va a pagar un duro si se tiene que coger una baja sanitaria, una baja médica. El gobierno español no le va a pagar un duro, no va a hacer nada, porque ella oficialmente no está aquí trabajando. Pero la sanidad británica, o sea, el gobierno británico tampoco le va a pagar un duro porque ella está viviendo en España. Entonces, claro, todas estas situaciones, lo que estoy diciendo de yo soy española que vivo en Inglaterra, pero estoy en Colombia y de pronto me cierran las fronteras, son situaciones completamente nuevas que con toda esta nueva movilidad internacional que estamos teniendo, y ya llevo años diciéndolo, son situaciones muy concretas que se están dando, pero que en algún momento habrá que forzar a los países para que legislen esas nuevas situaciones que se puedan dar. Porque antes no nos movíamos tanto, ahora ya te puede coger cualquier situación en cualquier país. Entonces eso es un poco complejo. Y al final la gente lo que hace es autoorganizarse porque la administración pública ni llega ni está interesada en llegar. Ahí lo digo yo, porque más recursos que tiene la administración pública no tengo yo. Y ni el grupo de voto ni el grupo de sanidad. En muchas ocasiones no está supliendo su trabajo. Muy fuerte. Y por eso, y luego, como tú le estabas diciendo, es que hay una cosa, ¿vale? Y es cómo tú has dicho, es que yo no he sufrido discriminación. Tú eres española y estás en América Latina. Dile a una persona de América Latina si ha sufrido discriminación en España. Probablemente tú también aquí. Y ahora te cuento otro ejemplo, ¿vale? A raíz de eso, racismo puro y duro. Eso lo viví yo, ¿vale? Tuve un paciente que probablemente se de las que ha votado Brexit, ¿vale? Y de los que votaría Vox, que yo no, allí, claro, luego hasta aquí en España nos creemos blancos, y ya no sé, es que en qué momento de la vida nos hemos pensado que somos blancos. Yo en Inglaterra la gente me hablaba en turco, pero incluso los turcos que tenían abajo de mi casa, que tenían un comercio, me hablaban en turco porque pensaban que yo era turca. Pero es que yo vivía con un chico que era de Jerez de la Frontera y ahí hablaban directamente en árabe porque pensaba que era un marroquí. Que con toda la razón del mundo, o sea, que, ¿vale? Tamara no, Tamara ya es rubista y demás, y ella ya había pasado por una más que otra. Entonces, este hombre, yo no sé en qué momento de su vida empezó a pensar que yo era rumana.
Y además que yo era gitana rumana. O sea, y entonces me empecé a decir, vete a tu país, que no quiero que aquí con mi dinero se paguen mis impuestos, no sé qué y tal, bueno. Entonces, claro, yo era recién llegada allí, que por ejemplo eso es muy importante porque tú no sabes los límites que la sociedad nueva impone. Entonces, claro, yo no quería contestarle, bueno, primero porque no manejaba bien inglés, pero vamos, si no yo le hubiera dicho de todo, pero tampoco sabía qué era lo aceptable en esa sociedad o no. Entonces, las personas inmigrantes vamos con mucho más cuidado. ¿Qué pasa? Que, claro, yo estaba callada, aguantando el chaparrón allí como era que podía, mordiéndome la lengua, y entonces llegó una nursing charge, bueno, una llamada 7, una enfermera que era superior a mí, y entonces cuando me empezó a defender. Y yo le digo, no sé, cuándo, tal. Y entonces el hombre ya como que se tranquilizó un poco y ya le puso en su sitio. Entonces el hombre me preguntó, ya después, ¿no? Con el tiempo, y yo le dije, no, soy de España. Y me dice, ¿qué eres de España? Si hubiera sabido que eres de España... No soy así, claro, es que yo pensaba que era rumana y yo estoy harta de los inmigrantes de Europa del Este, pero yo en España estuve ni vista en el 77. Entonces, claro, incluso dentro de los inmigrantes hay doble categoría, y triple y cuádruple. No es lo mismo, por ejemplo, pues eso, ser española en Argentina o en Colombia que ser colombiana o argentina en España. Pero es que no es lo mismo ser argentina en España que ser colombiana en España. No es lo mismo ser racializada que no serlo. Que la blanquitud también es un motivo de racismo. No es lo mismo ser española en Inglaterra que ser colombiana en Inglaterra, o ser argentina en Inglaterra. Tiene mucho más racismo por ser argentina, por ser colombiana y por ser española. Entonces, todos esos, pero es que no es lo mismo ser española que ser rumana, o sea, todos son niveles. Entonces, claro, no es lo mismo que tú estuvieras allí, que probablemente también tuvieras situaciones de racismo, que no te estoy diciendo que no, pero no soy igual ni soy de la misma manera. Y luego, aparte está eso, es la discriminación tuya que te hace el Estado español. Hay países, por ejemplo, que tú vives en el quinto grado, gente que está viviendo en Sudáfrica y que las papeletas dependen de que el sistema de correos sudafricano se las manda a su casa a tiempo, que las manden a tiempo y que luego ellos las envíen a tiempo. Porque claro, luego además uno de los motivos es que el voto tiene que ser certificado y hay países donde no existe el voto certificado. Entonces tu voto se pierde o no llega o tú te lo envías y te gastas 20 euros. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que hicieron los compas de voto, que estoy recordando ahora, es que como los censos en España son, o sea, el recuento de papeles es público, el voto extranjero se contabiliza 3 o 4 días después. Y entonces ellos se organizaron para estar 3 o 4 personas en España, en las juntas electorales centrales de cada provincia, abriendo el voto por correo para estar seguros de si los votos suyos han llegado o no han llegado. O sea, una de las cosas, o sea, es un trabajo muy importante. Por eso también es una manera de discriminación, ¿no? O sea, al final es un voto censitario lo que dice la compañera. Claro. Este señor que te tomaba por ciudadana rumana era inglés, ¿no? Sí, claro. Pero entre los inmigrantes, entre vosotros mismos... Entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos hay uno, por ejemplo, que es que recuerdo la conversación del grupo de Facebook este que decía un día, es que a mí me tratan como si yo fuera inmigrante. Tratan, además su expresión fue así, tratan como en España tratamos a los canichitos. Entonces, claro, ahí saltamos todo el mundo, ¿vale? Primero, si tú hablas de otras personas con esa forma despectiva, pues evidentemente así van a hablar de ti. Y segundo era, ¿cómo que no eres inmigrante? ¿Qué eres? O sea, eres español y turista. Es turista. Claro, y trabajando allí, eres inmigrante. Entonces él decía, no, soy europeo. Entonces eso, como un año después fue el Brexit y alguien rescató esa conversación y fue todo el mundo a él diciéndole, es que tú te puedes considerar europeo, pero ellos no se consideran europeos. O sea, era ahí, es que, claro, tú piensas que también hay gente racista española que emigra. Vos tenías un grupo de españoles viviendo en el extranjero y te decía, esto no, a mí me yo qué sé, a mí me cortaría en la cabeza eso, pero eso cada persona, yo qué sé, cada persona es un mundo. La disonancia cognitiva tiene que ser muy grande entre esas personas, eso te lo digo, la disonancia cognitiva tiene que ser lo más jodido en esta vida. Una de las cosas peores en esta vida, pero yo qué sé, cada quien al final la cabalga como puede y ellos igual. Bueno, al final todo depende. Pensaban, sobre todo las personas que yo he conocido así, pensaban que no era algo estructural contra ellos, sino que era una única persona. Pues el famoso de gente tonta y en todos sitios, ¿sabes? Gente racista y en todos sitios, pero que la sociedad inglesa no es racista. La sociedad inglesa no es racista, es colonialista, imperialista, que no es lo mismo.
Eso es muy... Sí. No es lo mismo, pero sí lo es. Me quedo todavía. Esa